Buenas tardes. Una vez más nos reunimos en torno a una sesión del capítulo español del Club de Roma y en este caso yo quisiera, si me lo permiten, empezar con una especial mención de tristeza y de cariño hacia el Papa Francisco que ha fallecido al comienzo de esta semana y que sorprendió un poco en los comienzos de su papado con una encíclica que ustedes recordarán, la Laudato Si, que es una encíclica sorprendente viniendo de la Iglesia que aparentemente nunca se había preocupado de estos temas, aunque es cierto que él en las primeras páginas de la encíclica recuerda que ya Pablo VI en el año 71, es decir, un año antes de que se publicaran los límites al crecimiento y de que se hiciera la primera conferencia sobre medio ambiente en Estocolmo, hablaba de que la situación ecológica empezaba a ser dramática y él lo achacaba al desordenado quehacer humano, o sea, la historia de que los humanos emprendíamos demasiadas cosas, especialmente en los ámbitos más industrializados y más desarrollados, y eso tenía unas consecuencias para la casa común a la que se refiere continuamente el Papa Francisco en su encíclica y que tendría consecuencias para la familia humana. Consecuencias no solo para la familia humana, sino también para la madre tierra en la cual vivíamos y de la cual tendríamos que preservar. Han pasado más de 50 años desde entonces y sin embargo hoy día nosotros en el propio capítulo hemos iniciado algunos escarceos de empezar a hablar del nomos de la tierra porque pensamos que ya hay algunos ordenamientos jurídicos que empiezan a plantearse cómo incorporar a los textos constitucionales algunas de las referencias a lo que puede suponer el deterioro del medio ambiente y el deterioro de la naturaleza y con las consecuencias que ello pueda tener para la familia humana, pero también para el mantenimiento de la biodiversidad. En este sentido, el informe que hoy vamos a comentar y que contamos con la presencia de Rosa María Martín Aranda, de Ana Mangas, de Mariano Aguirre y de Luis Jiménez, a los cuales yo les dejaré todo el campo libre y no procuraré agobiarles más con mis palabras. Realmente estamos en un momento delicado donde el propio Club de Roma ha vuelto con el informe Planeta para Todos, el Air for All que lanzó hace 3 años, empezaron a elaborarlo en el 20, y después de haber hecho un informe con motivo del 50 aniversario de la creación del Club de Roma español, del Club de Roma Internacional, perdón, en el 68, que fue un escrito que hicieron, un informe que hicieron 36 miembros del Club de Roma Internacional y que nosotros lo tradujimos al castellano en el 2019-20, me parece que fue, que se llamaba Comam y que era una reflexión en un momento crucial de la historia humana para ver cuáles debieran de ser las acciones que debiera emprender el propio Club de Roma. El informe de Air for All a nosotros nos sorprendió porque planteaba por primera vez, otra vez, volver a usar la dinámica de sistemas, a pesar de que en realidad se circunscribía muchas veces a no hacerlos interaccionar entre ellos. Pero sin embargo sí planteaba un tema, planteaba el tema de que estamos en un momento donde cada vez vemos más difícil que se cumpla ese trilema del Club de Roma de cómo construir, que la sostenibilidad consiste en desarrollar una sociedad que sea equitativa, que sea económicamente viable y que sea ecológicamente perdurable. Trilema dificilísimo de cumplir y que en el propio Coman, a este informe que yo me refería de los 35 compañeros del Club de Roma, plantea un tema y es que si nosotros hiciéramos las cosas que hay que hacer para cumplir los objetivos los objetivos de la Agenda 2030, nos encontraríamos que nuestra huella ecológica requeriría usar 4 planetas. Este es el gran problema que tenemos, porque en realidad no se trata de decir solo a dónde nos gustaría llegar, sino cuáles son los caminos y los inconvenientes que nos vamos a encontrar en el camino
perdonen otra vez la redundancia, para llegar a a esos nuevos horizontes beneficiosos para todos. En este informe, y lo irán desgranando ellos a partir de ahora, verán que se hacen muchas referencias a las oportunidades que habría que conseguir y que harían referencia a cómo combatir pues, la situación medioambiental que tenemos, como las desigualdades, la pobreza o el empoderamiento de las mujeres. Y sin embargo, el problema es que yo quizá esté influenciado porque hace relativamente poco he leído este pequeño librito de Václav Smil, de Por qué el mundo sin emisiones es casi imposible, 2050. Es un librito publicado por ARPA y donde pone en relación que todas estas acciones que estamos haciendo, si no hay una voluntad política clara y estamos en un mundo, en las sesiones que estamos haciendo en otros ciclos, ustedes lo estarán viendo, estamos en un momento dificilísimo. Hemos perdido los rieles de la gobernanza que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial y es muy difícil reconstruir ahora un consenso internacional y un consenso mundial que nos permitiera avanzar a esas nuevas realidades. Y yo ya me callo aquí, diré luego unas palabras finales, Ana, si me lo permites, pero sobre todo lo más importante es escuchar a nuestros amigos y a ti misma, porque sé que vais a plantear una sesión muy brillante sobre este pequeño informe de Un planeta para todos, que se ha traducido relativamente hace poco al castellano y lo ha publicado la editorial Icaria y lo pueden encontrar fácilmente en las librerías todavía. Muchísimas gracias, José Manuel, por, bueno, por la introducción, por poner contexto y bueno, enmarcar la sesión de esta tarde. Como bueno, bienvenidos todos, muchísimas gracias por sumaros al debate de hoy. Como otras veces, contaros que tendremos como aproximadamente una horita de conversación con los ponentes y que luego pasaremos a contestar las preguntas. Os animamos a que las mandéis por el cuadradito de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Nos gusta mucho que mandéis preguntas, suelen ser muy interesantes y además enriquece mucho el debate, así que podéis mandarlas a lo largo de toda la sesión y yo luego las iré recopilando y se las formularé a los ponentes. Si queréis además que alguna de las preguntas esté dirigida a alguno de ellos de manera específica, pues también marcarlo, ¿vale? Y así lo tendremos en cuenta. Dicho esto, hago las presentaciones de los invitados de hoy. Contamos con Luis Jiménez Herrero, que él es doctor en Ciencias Económicas, ingeniero y profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y además actualmente preside la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades. También contamos esta tarde con Rosa María Martín Aranda, que es catedrática de Química Inorgánica en la UNED, investigadora y divulgadora científica y además también colabora de manera muy activa con instituciones y empresas para impulsar el emprendimiento y la innovación. Y con Mariano Aguirre, que es asesor del Centro Regional de la Paz y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert y como comentabais antes, es también autor de esa tribuna que se publicó más o menos recientemente en El País, donde analizaba justamente el informe de Un planeta para todos, que a lo mejor, Óscar, lo podemos compartir por ahí el link y así también pueden leerlo. Hechas las presentaciones, nos metemos en harina a analizar este informe. Y en primer lugar, justamente os quería preguntar, lanzar una primera pregunta común para los tres y para pediros, aunque sea de manera breve, un análisis crítico del informe. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál creéis que son las principales fortalezas, las principales debilidades, si las habéis identificado? Y también, ¿cuál creéis que es el valor que tiene, ¿no? Su publicación ahora mismo en este momento y en el debate que nos encontramos con la crisis pues, medioambiental y social en la que estamos? Si quieres, Luis, empezamos contigo, luego Rosa y luego Mariano y poco a poco luego vamos desgranando más cuestiones del informe. Así que Luis, adelante cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al Club de Roma, al capítulo español, como siempre, su amable invitación y nada, encantado de estar aquí para compartir con todos vosotros y vosotras pues este debate. Yo creo que es interesante también la introducción que hacía José Manuel Morán, porque efectivamente el informe es un modelo basado también en el planteamiento de la dinámica de sistemas, pero comparándolo con el primer informe del Club de Roma, de los límites al crecimiento, a todos los informes del Club de Roma yo les tengo mucho cariño, porque cuando yo empecé
a explicar en la universidad estas cosas, ya a mediados de los años 70, pues los informes de cabecera, los límites al crecimiento, tanto el primer informe, el segundo informe que tengo aquí, que me parece un informe muy bueno, el de Sarovic y Pestel, bueno, y otros informes posteriores, ¿no? Como este de la primera revolución industrial mundial, perdón, de Alexander King. Quiero decir con ello que para mí los límites del crecimiento han sido una base fundamental, pero después han evolucionado mucho, ¿no? Con otros informes que han ido en la misma línea, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues un reciente libro también de Hugo Bardi sobre los límites al crecimiento. Pero con todo esto, cuando uno lee este informe de Un planeta para todos, pues ve que efectivamente, pues ahora tiene mucho más, hay muchos más bucles causales que los 5 bucles de los 5 sectores que analizaba los límites al crecimiento del 72. Y claro, y el modelo de dinámica de sistemas pues es muy superior a aquel modelo del World 3 de Forrester, ¿no? Del MIT. Y incluso ahora plantea 10 regiones mundiales que ya planteaba justamente las 10 regiones parecidas del modelo de Mesarovic y Pestel. ¿Qué pasa con este informe? Pues yo creo que tiene cosas interesantes, me parece que tiene unas aportaciones buenas, pero también tengo una duda ahí, ¿no? No plantea un cambio del sistema. Me parece que la principal cuestión que no entra esto es que el modelo dominante, que es el modelo del crecimiento económico del capitalismo, pues tiene ya enfrente muchos modelos alternativos que se están planteando ahora. Y esto pues hace, el informe es una crítica velada y tibia al capitalismo, ¿no? Que ya el modelo del 72 de los límites al crecimiento tenía una mayor carga crítica, ¿no? Y se habla de cosas como el capitalismo rentista, que es interesante, pero de todo esto muy alejado de lo que es una crítica realmente al fundamento, ¿no? de la crisis actual, de las multicrisis, como es en realidad pues, el desarrollo capitalista. Y claro, se dice, por ejemplo, ya voy perfilando un poco, dice, ¿de qué se habla en este modelo del foro? Pues dice, hay que hacer intervenciones extraordinarias. Bueno, ¿qué son intervenciones extraordinarias? Se dice, hay que hacer inversiones a gran escala en las 5 áreas. Bien, pero la pregunta de fondo es, ¿cómo se consiguen estos cambios sin realmente cambiar las estructuras dominantes y las élites globales? Entonces, por ahí es donde realmente habrá que profundizar mucho más. Y ya lo ha anunciado también antes José Manuel Morán, es que hay otros informes del Club de Roma mucho más incisivos. El informe de Cameron de Bishaker, que es un informe, parece que es fantástico este informe, realmente es mucho más incisivo en ese sentido, ¿no? Incluso hay otros informes del Club de Roma, como planteando para el año 2020, plantearon precisamente un plan de emergencia planetaria, porque se decía, vamos a emerger de la emergencia y vamos a hacer realmente un planteamiento incisivo de cómo realmente hay que transformar los sistemas de producción y consumo que son realmente insostenibles. Incluso el Papa Francisco, como muy bien también decía José Manuel Morán, es que hace una crítica al capitalismo mucho más rotunda y mucho más contundente en la encíclica Laudatio Si, ¿no? Dice, ¿quién tiene la culpa de este sistema tan degradado, ¿no? Y dice, pues es que es el capitalismo. Las empresas y los gobiernos son responsables del cambio climático. El consumismo inmoral que está llevando a la sociedad a este comportamiento de una degradación ambiental permanente, a los países ricos por tener una deuda ecológica con los países pobres, y aquellos que tienen más recursos y poder económico y político que parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solamente de reducir algunos impactos negativos de cambio climático. Bueno, eso dicho así, y para terminar ya nada más, comparado con otros informes que atacan el mismo problema, como por ejemplo la Red de Soluciones Mundiales para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que dirige Jesper Sachs, y que nuestra asociación ASIPS también es miembro, igual que es miembro de la filial española de esta Red de Soluciones Mundiales, que es la Red Española de Desarrollo Sostenible, cuando plantea, por ejemplo, las grandes palancas que hay que tocar para realmente hacer el gran cambio transformacional, pues también toca temas de educación, género y desigualdad, pero sobre todo toca temas yo creo que son mucho más incisivos, ¿no? La descarbonización, la industria sostenible, los sistemas agroalimentarios, las ciudades y las comunidades sostenibles. El mundo camina hacia un planeta urbano. Dentro de poco el 75% de la población vivirá en ciudades y por lo tanto es una pieza fundamental. Si la sostenibilidad global
no se consigue, va a ser porque las ciudades y los pueblos realmente no son sostenibles, ¿no? Y luego hay cosas que he hecho falta que son muy relevantes, como la parte de la revolución digital, pues sobre la sostenibilidad y demás. Así que bueno, lo dejaremos para después, pero Sí, luego tenemos muchas vamos cosas que desgranando tratar. cosas. Sí, Exacto, vale, sí, muchas sí. gracias, Luis. Pasamos con Rosa y después Venga. Mariano. Y Muchas gracias. Pues yo voy a ser muy breve en los agradecimientos para ir al grano. Y yo el enfoque que le he querido dar para presentar un poco lo que es mi opinión, que es muy personal, lógicamente, y desde mi punto de vista de formación y trayectoria profesional como profesora y también en temas relacionados con ciencias ambientales, es los pros y los contras. Para ir al grano, yo también estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Luis y José Manuel, en que los pros, si queremos ver este informe que en sí se centra en esos 5 puntos que están muy bien definidos en todo el artículo: la pobreza, la desigualdad, la fuerza o el empoderamiento de las mujeres, el tema de la alimentación, que es fundamental, tratado como sistema alimentario global, y la energía, que para mí es un binomio, agua-energía, tiene que ir en conjunto. Pues yo pienso que este informe era una respuesta o es un producto necesario respecto a lo que en el año 72 se hizo con este informe previo, en el que ya, gracias a lo que es la educación ambiental, se ha ido viendo a lo largo de estos años lo importante que es esa educación y la formación. Se ha desgranado muy bien lo que sería desde el punto de vista de comunicación de crisis, que la comunicación siempre es algo fundamental a la hora de dictar o de unas políticas, la finanza, etcétera, como se ha comentado, pues que en el año 72 ya se predijo que teníamos esa precrisis. Hemos vivido a lo largo de estos años esta crisis y yo creo que el informe se ha quedado en intentar dar respuesta, que es lo que decíamos antes, que quizá de alguna forma somera, sin poder haber entrado en ejemplos concretos, nos hemos quedado esperando un poco lo que es ese liderazgo a la hora de mostrar una recuperación, porque lo que en definitiva estamos todos soñando como seres humanos es que en este planeta exista esa recuperación de la sostenibilidad, es decir, que haya una reforma. ¿Cómo veo yo que esa reforma se puede llevar a cabo? Pues precisamente teniendo en cuenta el contexto actual, porque no es lo mismo el año 72, cuando en Río se definió todo lo que se definió, sino ahora mismo, por ejemplo, el tema de la guerra. Si he dicho que la comunicación es muy importante, el tema de lo que es la paz, la seguridad y la defensa, ahora mismo con las guerras que tenemos en el mundo, pues yo creo que sí que sería más importante haber profundizado mucho más el contexto actual. Es decir, el tema de la defensa, la inteligencia artificial, como bien ha dicho Luis, y la geopolítica es muy importante. Y eso viene asociado con otra carencia en profundidad que sí que he achacado, que es: vamos a ver cómo es la financiación. No solamente la financiación mundial, europea, de las comunidades, sino también de las propias empresas, que puedan desde sus puntos más bajos, más inferiores, poder ir aportando soluciones, que no tiene por qué ser aporte financiero, sino puede ser soluciones para recuperar mejor los residuos, etcétera. Cada uno es ir sumando lo que es este tipo de políticas. Y yo creo que hasta el mismo nuestro gran Miguel Cervantes decía en su libro a Sancho: calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a las mudanzas. En este caso, esa geopolítica que tenemos, esa situación, tenemos que contemplarla desde lo que es la nanotecnología y la inteligencia artificial. Quizá me voy un poco más al lado técnico, que es el lado científico, el que yo estoy más habituada, pero desde luego sí que, para resumir, sería más los contras, el profundizar un poco más para dar ese salto a la reforma y no quedarnos en plantear las respuestas posibles. vale, muchísimas gracias, Rosa. Mariano, tu turno también de este análisis crítico sobre el informe. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Eh, Vamos a ver, varias cosas que había pensado se han dicho. Voy a hacer muy breve. Yo encuentro tres cuestiones que me han parecido relevantes, que me parecen relevantes del informe. La primera es la utilización. No tengo capacidad, realmente mi capacidad es más divulgativa, pero no tengo capacidad para saber cuánto hubieran tenido que profundizar, pero sí que hay una utilización de la teoría de la complejidad. Por lo menos hay una intención de utilizar la teoría de la complejidad en el sentido
para entendernos quizás con parte del público que pueda o no conocer esta teoría, en el sentido de que van en contra de explicaciones lineales, de que las cosas son una sucesión simplemente de eventos que van a dar al lugar a algún tipo de solución. Incluso muchas veces se piensa de manera optimista que siempre va a que al final la historia va a terminar bien. Esta utilización creo que es interesante. La segunda es que elabora escenarios para generar tendencias y lo aclaran, pero sin hacer predicciones sobre eventos. O sea, el informe no pretende hacer algo así como una especie de bola de cristal del futuro, sino que trata de hacer, sobre la base del conocimiento científico, hacer unas predicciones sobre unas tendencias. Y de paso se ha dicho que lo que analizan, aunque tratan de utilizar un lenguaje más bien optimista, en última instancia las tendencias que ellos mismos, los autores, las autoras señalan que han utilizado siempre información y datos más bien moderados, les terminan dando unas predicciones, perdón, les terminan dando como resultado unas tendencias bastante alarmantes, por ejemplo, en el tema de crisis alimentarias. En tercer lugar, creo que sitúan los escenarios en el marco de referencia que utilizan, que podemos considerarlo, si queréis, vago, es la de economía del bienestar. Y en este marco de la economía del bienestar lo que hacen es analizar si lo que se ha hecho hasta ahora, tomando como referencia, ellos parten desde 1980, en este debate estamos partiendo más, me parece muy razonable, desde los primeros informes del Club de Roma, que lo que se hace dicen que es demasiado poco e incluso demasiado tarde, o sea que ni siquiera llegan a darle un suficiente. La parte que yo diría crítica, que yo por una cuestión de espacio y una cuestión que me pareció, yo tenía muy poco espacio al escribir el artículo para el país y decidí apostar por, vamos a decir humildemente, promocionar el informe y tuve que limitarme en lo que eran partes críticas, que las voy a mencionar aquí rápidamente, aunque coincido prácticamente con todo lo que se dijo antes. Yo creo que efectivamente el informe adolece dada la situación que ellos mismos califican de demasiado tarde, demasiado poco, los autores, las autoras, creo que evitan ser más claros en a quién están criticando. Es una evasión, evitan una especie de elegancia diplomática que termina uno preguntándose entonces a quién dirigen el informe, porque principalmente a empresas y gobiernos sería muy necesario que se les mencione de forma explícita. En segundo lugar, si bien el informe fue escrito hace unos pocos años atrás, pensando en tendencias, es muy importante, y lo mencionó Luis rápidamente al final de su presentación, y lo ha vuelto a mencionar Rosa de una forma u otra, eh, no entran, no entran realmente en todo lo que son las diferentes formas del capitalismo hoy que se están volviendo incontrolables. O sea, el capitalismo financiero, las formas de las economías digitales que ahora se han literalmente aliado, en el caso de más visibles, en este momento la presidencia de Estados Unidos con Silicon Valley, con Elon Musk y otros. Y también algo que no se menciona, por lo menos que yo recuerde, no se menciona en el libro y tiene un peso inmenso, inmenso, es el de las economías ilegales. El crimen internacional organizado, por ejemplo, además porque alguien puede decir, no, esto no tiene que ver con todo el tema que estamos hablando de sostenibilidad, desarrollo. Sí, tiene mucho que ver con desarrollo, tiene que ver con economía, por supuesto, tiene que ver con todo el tema de la crisis climática, en la medida que muchas de las economías ilegales, empezando por el narcotráfico, destruyen el medio ambiente, tienen que ver con temas energéticos y tienen que ver, por otra parte, con todo lo que es otra parte de las economías ilegales, que es la evasión de capital. Y cada dólar o cada euro que se evade de capital de los estados, especialmente países del sur, con complicidades con el norte, con actores del norte, por ejemplo, sistemas bancarios o financieros, son recursos que se
que se quitan, que no se usan para políticas públicas, por ejemplo, en países del sur. Entonces creo que todo esto, una mención, y vuelvo a mi punto inicial para terminar, cuando se habla de la teoría de la complejidad en la cual es poner a todos los factores en juego, creo que estos son factores que han quedado un poco, en buena manera, difuminados en el informe. Entonces hay que leerlo muy entre líneas o estar muy enterado, y si lo que se quería era divulgar, se queda entonces en una divulgación un poco incompleta. Gracias. Sí, gracias a los tres. Yo creo que habéis lanzado ya muchas ideas interesantes, cogiendo esa idea que ha mencionado Luis y bueno, Rosa también y Mariano, ¿no? Sobre la crítica al sistema económico. Luis, justamente además tú como economista, cuéntanos un poco de manera breve, porque es un debate en sí mismo, ¿no? Sobre todo ese debate que va tomando fuerza sobre modelos económicos alternativos, ¿no? Al paradigma tradicional. Cuando oímos hablar de crecimiento verde, de poscrecimiento, de crecimiento, es mucho material, daría también para un debate en sí mismo, pero cuéntanos un poco, tu opinión sobre estos modelos, viabilidades, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Una cuestión sobre el tema anterior, por no pasarlo, es que el informe dice exactamente algo que reconoce que no ha tratado de forma diferenciada y me parece que es un tema fundamental, que es el de la transición de materiales. Hablamos de transición energética, de transición digital, de transiciones de sostenibilidad en general, de la familia de transiciones de sostenibilidad, pero creo que la transición de materiales y sobre todo lo que con ello implica, que es realmente otra cuestión, que es la de la resiliencia transformacional y la autonomía estratégica, justamente en gran parte por estos materiales críticos como las tierras raras, que ahora está tan de moda y tal. Creo que es un tema hoy día esencial que el informe no trata, pero reconoce en la página 47 exactamente que no ha tratado, pero reconoce la importancia. Creo que esto es algo, como digo, que es realmente muy relevante. Y realmente tampoco el informe pues trata que estamos ante una multicrisis o una policrisis, un cambio global más allá del cambio climático. En fin, todo eso ya se ha comentado y yo creo que no es necesario insistir más. Pero bueno, dicho esto, ahora el objetivo general ya parece ser que no es el crecimiento económico. Hemos tenido un paradigma dominante durante estos 50 años que ha sido el de crecer, lo que ha sido la crecimanía. Y realmente, pues esto era lo que criticaba el equipo Midos y Randers en los límites al crecimiento, ¿no? Que es que el crecimiento de un sistema económico dentro de un sistema finito que lo alberga, que es la ecosfera, pues no puede ser indefinido. Por lo tanto, ya lo decía Boulding en el año 66, ¿no? Cualquiera que crea que el crecimiento económico puede ser indefinido, o es un loco o es un economista. Y lo decía muy claramente, ¿no? Y eso fue en el año 66, que era premonitorio y un anticipado a los límites al crecimiento del Club de Roma. Y luego también lo decía también Georgescu Rogen, ¿no? Un gran economista, candidato al premio Nobel, que casi le dieron porque era demasiado revolucionario. Pero con la ley de la entropía aplicada a la economía dice claramente que el proceso económico no es un proceso mecánico, es un proceso entrópico que está sometido a la degradación de la energía, y él también decía de la relación de la materia, que no es exactamente científico, pero en todo caso decía que los procesos son irreversibles también en el economía. Con todo eso, pues ¿qué pasa? Que estamos ante una situación donde hay que plantear modelos alternativos al crecimiento. ¿Y qué es lo que aparece ahora mismo? Pues muchas críticas. Primero empezamos con el ecodesarrollo en los años 70, ya justamente con los límites al crecimiento se compagina muy bien en lo que es las tesis del ecodesarrollo. Eso se transformó en el desarrollo sostenible, todo el paradigma de la sostenibilidad. De ahí el brazo económico del desarrollo sostenible fue el crecimiento verde o la economía verde. Del crecimiento verde pues hemos pasado ya al crecimiento verde inclusivo, luego después hemos pasado a lo que es el Green Deal, el Pacto Verde, y hemos pasado incluso a la economía circular, dándole más vueltas al sistema, pero son visiones reformistas del modelo dominante. Lo que se sigue diciendo en el fondo que se puede crecer sin contaminar tanto, cuidando el medio ambiente y desacoplando, que ese es el gran núcleo del debate, cómo se desacopla el crecimiento económico del impacto ambiental. Bueno, pues esto es insuficiente y empiezan a plantearse
modelos alternativos, más allá del PIB, más allá del crecimiento económico. Y aquí el Club de Roma pues ha tenido un protagonismo evidente. Se lo recuerda José Manuel Morán. En el año 2007, ya el Club de Roma, justamente con la Unión Europea, hace un debate sobre un planteamiento de más allá del PIB, que fue muy interesante y que luego dio incluso a un movimiento con la OCDE también, interesantísimo, sobre el movimiento más allá del PIB, que en España tuvimos la fortuna de coordinar José Manuel Morán y yo mismo, cuando estaba director del Observatorio de la Sostenibilidad en España, junto con el INE y junto con la Oficina Económica del presidente del gobierno de entonces. Esto fue en el año 2009. Creamos una mesa de diálogo una mesa nacional de diálogo sobre más allá del PIB. Bueno, estos intentos han sido muy relevantes en aquella época, en plena crisis financiera, pero es justamente cuando Sarkozy dijo hay que refundar el capitalismo y entonces el informe de Stiglitz, Sen y Fitoussi, aquello es decir que lo importante también era medir la sostenibilidad. Bueno, con eso da lugar a un movimiento todavía más avanzado que es el postcrecimiento. Más allá del PIB y más allá del crecimiento en sí, sale un movimiento llamado postcrecimiento que también alberga normalmente, aunque a veces se plantea de forma separada, el decrecimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Es decir, bueno, el poscrecimiento, y ahí coincide mucho, y me ha analizado bien el informe de Planeta para Todos, que lo que coincide con el poscrecimiento se acerca bastante a la posición del poscrecimiento porque habla justamente de lo que es la economía del bienestar, que es una de las patas fundamentales del poscrecimiento. Tanto el poscrecimiento descansa en la economía del bienestar como el propio informe del Club de Roma, porque se basan en lo que es We All, la Wellbeing Economic Alliance. Y con esta base, el modelo de Earth for All crea justamente ese índice de bienestar del planeta, que es una aportación bastante interesante, ¿no? Pero bueno, en todo caso, y luego llega también la polémica del decrecimiento, que es todavía un movimiento más radical, que dice, no, miren ustedes, esto no puede ser así, el modelo de producción y consumo es insostenible porque incita continuamente a un crecimiento continuo y por lo tanto lo que hay que hacer es decrecer. ¿Qué significa decrecimiento? ¿El colapso? No, significa un decrecimiento para llegar a un estado de tal manera que no se sobrepasen los límites planetarios. Es como, un ejemplo ponerlo, empezar con una dieta saludable para adelgazar lo suficiente hasta que te haces ya con un régimen estabilizado, realmente que eres compatible con los límites planetarios. Esto ha dado a mucho debate, incluso se habla de decrecimiento socialmente sostenible para que no sea tan radical, para que no parezca tan anticapitalista como realmente lo es, ¿no? Pero ahí se debate el tema. Si nos movemos hacia momentos alternativos dentro del sistema dominante, como hace el poscrecimiento, que dice, bueno, yo la verdad es que no me importa si se crece o no, lo que me importa es que se consiga el nuevo objetivo general. Y ese nuevo objetivo general es el bienestar y la sostenibilidad, lo que es el concepto de bienestar sostenible global. Con ese enfoque, entonces, también en el informe del Club de Roma dice, es que aquí lo que no nos metemos con el crecimiento económico, dice el Planeta para Todos, hacemos un crecimiento responsable. No sé lo que significa el crecimiento responsable. Cambios centrados en los flujos dentro de los sistemas económicos actuales. No sé. Y luego dice el informe, resolver el fracaso del sistema. Resolver el fracaso del sistema. Me parece interesantísimo, pero sin reajustar las estructuras existentes, como decía yo antes. Y luego dice, hay que buscar, que esto es lo que me parece más preocupante del informe, hay que buscar un equilibrio entre el realismo y el idealismo, entre la mejoría y la transformación, entre la evolución y la revolución. Pues esto, como decía Machado, ni contigo ni sin ti, porque sin ti porque me matas y contigo porque me muero, ¿no? Y sin ti porque me muero. Yo creo que esta falta de definición de qué estamos hablando, cómo queremos combatir esto, que también lo decía antes Mariano, es verdad. Dígame usted ahora cómo pone en marcha estas cosas de un crecimiento responsable o cambios centrados en los flujos de los sistemas económicos actuales, en los flujos y en las estructuras y en las oligarquías de poder y las élites globales dominantes. Eso no. Entonces va a ser un viaje corto o con unas alforjas que no nos van a llevar a muchos sitios.
Gracias, Luis, por hacernos un resumen rápido bueno, de mucho contenido y contarnos un poco esos modelos y, bueno, la discusión que hay sobre ellos. Rosa, volvemos contigo. Justamente el informe habla de esos ritmos, ¿no? De esos dos escenarios que se plantean. Uno de ellos, el que se llama demasiado poco y demasiado tarde, ¿no? Que es el que un poco en el que estaríamos, donde sí se están haciendo cambios graduales, pero no lo suficientemente profundos y no lo suficientemente rápidos para abordar la situación que tenemos y la que viene en el futuro próximo. Y luego se habla de ese gran salto, ¿no? De ese salto gigante con esas transformaciones extraordinarias que luego vamos a ir desgranando un poco más. Te quería preguntar, realmente en ese reto, ¿no? De llevar a cabo esa gran transformación de la que habla Un planeta para todos, si crees que como sociedad estamos realmente preparados desde el punto de vista político, social y cultural para dar ese salto, además en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Porque se plantea que se debería producir en una década. Entonces, bueno, un poco un análisis, aunque sea general y breve, de cuál crees que son esas barreras y si estamos preparados para algo así a distintos niveles. Pues bien, yo una vez más voy a apoyarme en la defensa, igual que ha hecho Luis, que estoy totalmente de acuerdo con él, en que hay que ser realista, pero hay que ser un poco optimista, ¿no? Porque muchas veces las civilizaciones parece que desaparecen y luego siempre viene ese salvamento de la ciencia o de la tecnología que nos rescata. Entonces, como yo estoy convencida de que la ciencia va siempre por delante de las políticas públicas, que es lo fundamental, sí que tenemos que estar preparados, o puedo decir que la respuesta a tu pregunta es sí, estamos preparados porque la ciencia ya está trabajando para que estas soluciones que aquí están ahí someramente desveladas puedan ir avanzando. El problema que tenemos como sociedad es que nos falta esa información, quizá nos falta comunicación y confianza en nuestra ciencia. En la pandemia lo hemos visto con las vacunas, con los terremotos, con los volcanes. La ciencia siempre nos va a aportar ese salto cuantitativo cuando una sociedad está en declive. En esta situación actual ahora mismo, igual que antes hablaba de la guerra, ahora quiero apoyar mi tesis en el caso de que la inteligencia artificial pueda hacer mucho bien para predecir acontecimientos o evitar, porque muchas veces también en el tema ambiental y sostenible es más importante la prevención que la mitigación. Entonces, en este caso, como la ciencia ya tiene recursos para energía, para agua, etcétera, podemos aplicar la combinación entre lo que es la ciencia y la tecnología, en este caso la nanotecnología o la inteligencia artificial, para prevenir gastos abusivos o consumo excesivo. También me parece muy importante el tema de la comunicación, de lo que vienen a ser las noticias falsas, las fake news, tanto en energía, en alimentación, etcétera. Entonces yo sí que basaría mucho más esa confianza en la ciencia y en la tecnología para que la sociedad estemos como tranquilos, pero a la vez siendo corresponsables de que es un trabajo de todos, porque no puede ser que estos sean islas. Si hablábamos al principio de que todo es un sistema, ese sistema está todo bien, bien unido. Y antes también hablábamos de índices. La economía, la ciencia es muy importante. La economía tenemos que hablar también de lo que es de forma cuantitativa, el desarrollo de índices. Cuando tengamos factores o valores que nos permitan ir desarrollando índices, seremos capaces de ir dando esas soluciones en forma de políticas públicas, que es en el paso en el que yo creo que estamos. La energía da un salto, lo hablaremos luego, me imagino, con las renovables, pero esas renovables llevan muchos años ya en preparación. La ciencia estaba hace muchos años con ellas y ahora ya lo vemos en las carreteras. Y es un poco de lo que se trata también el tema de los materiales que avanzaba Luis. Del laboratorio a la calle hay un salto cuantitativo, pero que yo creo que estamos en ello. Entonces, tenemos que en la sociedad tener esa confianza en la ciencia. Es mi toque optimista. Muchas gracias, Rosa. Mariano, seguimos contigo ya, metiéndonos ya en cuestiones específicas, hablando de esas 5 transformaciones que plantea el informe. Habla de la necesidad de erradicar la pobreza, de abordar, de reducir la desigualdad, empoderar a las mujeres y luego también esos grandes cambios en el sistema alimentario global y luego también en todo el entorno energético, ¿no? De cómo pasamos a esas energías contaminantes y fósiles a energías renovables y limpias. Mariano, empezando por la primera, con la cuestión de eliminar la pobreza, preguntarte,
cambios crees que son los más urgentes que hacen falta en la arquitectura económica global para esa erradicación de la pobreza? Y cómo podemos facilitar un desarrollo justo para el sur global o el mal llamado sur global. El informe habla de cancelación de deuda, de derechos especiales de giro, de facilitar la transferencia también tecnológicas en cuestiones claves como la salud y las renovables. No adelanto mucho más, preguntarte un poco ¿cómo crees que deberían ser los caminos de acción en ese camino de cambiar esa estructura financiera internacional para abordar el tema de la pobreza? Bueno, gracias, Ana. Es una cuestión realmente muy amplia, tal que solo puedo hacer, yo diría, unos apuntes. En primer lugar, las medidas que están propuestas en el informe son todas sin duda importantes. A su vez, digamos que sin un tema que antes se mencionó aquí, sin voluntad política, yo diría, para poder hacer una serie de reformas se necesita además una voluntad de los países, de los estados con más capacidad, no solo capacidad económica, sino aquellos que tienen también mayor peso e influencia en lo que podríamos llamar las instituciones que pueden facilitar o no facilitar estos procesos de cambio. Le hace, por ejemplo, quien tenga mayoría y mayor poder en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, en el Banco Internacional de Desarrollo, etc. Yo no quiero ir en contra digamos, de tener un cierto grado de optimismo, pero hoy por hoy encontramos fundamentalmente que estamos en un movimiento exactamente contrario a tener esa voluntad política. O sea, hay muchas declaraciones y muchas buenas intenciones incluso, pero es muy notable, digamos, que en este momento encontramos desde movimientos de la sociedad civil hasta gobiernos y más una debilidad inmensa producida por los propios estados que la forman, de las organizaciones multilaterales, empezando especialmente por las Naciones Unidas, que queda con digamos que queda con una prédica a la que cada vez menos caso le hacen precisamente los estados, y especialmente los estados más fuertes. Por lo tanto, digamos, veo con dificultad poder decir habría que hacer esto y aquello cuando veo con más dificultad quiénes lo pueden hacer. Segundo lugar, efectivamente hay un tema en la cuestión de la pobreza que tiene una vinculación muy fuerte, aunque no es lo mismo pobreza que desigualdad, pero que sin embargo tiene en sí una fuerte vinculación, y es, cuando decimos pobreza, generalmente nos imaginamos precisamente países del sur. Hoy en día la pobreza es un fenómeno social, económico, político, que está en el norte, está en el sur, está en el este y el oeste, está en todas partes. Y no solo está en todas partes porque haya gente pobre que se mueve del sur al norte y del sur al sur, también hay una migración horizontal, sino que también hay mucha pobreza derivada también de una gran desigualdad, y estamos ya en varias décadas de producción, de generación de desigualdad. La generación de desigualdad, no nos olvidemos que genera un efecto, vamos a llamarle acumulativo y tendencialmente prolongado y que se profundiza en el tiempo. Quiero decir, hay estudios que muestran cuánto puede tardar una familia en salir de la pobreza si vive, también con lo relativo que puede ser, qué es pobreza, si vive en Noruega, o si vive en España, o si vive en un país de África subsahariana, o no, por no decir en Haití. O sea, en un caso pueden ser unos años, en otro caso son décadas. Y a su vez esta profundización que hay de la pobreza, como digo, se ha extendido debido a otros factores, como son la precarización laboral, como son la desaparición en muchos casos prácticamente operativa de los sindicatos, como es toda la tendencia de lo que se llama el neoliberalismo, en el que cada persona sea una empresa en sí misma, y al final esas personas, que es la uberización en definitiva de lo que es el trabajo. Todos estos factores hacen que sea
realmente me es muy difícil poder decir, aparte de medidas como las que tú mencionaste, que están en el informe, poder decir, podemos aferrarnos a un pilar más, la cooperación internacional al desarrollo. Pues no, la cooperación internacional al desarrollo ahora en este momento está altísimamente en crisis por el cierre de la Agencia de Cooperación Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos, que ahora ha aparecido el dato de todo lo que financiaba indirectamente a través de financiar otras ONGs que financiaban a otras y proyectos en diversas partes del mundo. Pero aunque no hubiera habido esta crisis, ya llevamos por lo menos más de una a cerca de 2 décadas en que la cooperación internacional al desarrollo está muy cuestionada y hay muchas dudas sobre la forma en que se lleva a cabo. No quiere decir con esto que deba desaparecer, pero sí que deba ser revisada profundamente en sus raíces, sus bases y sus formas operativas. Entonces, lo que nos queda poco. Hay muchas ideas, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se necesita, como digo, quiero ser más preciso, se necesita reformar los organismos reformadores, sea más o menos radicalmente. Se necesita realmente que si nos restringimos al espacio en el que estamos hablando, por ejemplo, en este momento que hay un debate fuerte sobre si Europa va a poder ser, digamos, autónoma, si va a tener una estrategia, una autonomía estratégica que comparto mucho lo que decía Rosas en dos de sus dos intervenciones dentro del concepto de guerra. En este momento parece que toda la autonomía estratégica europea se limita a ver cómo esquivamos las tarifas y aumentar el gasto militar de Europa. Y, por ejemplo, creo que es muy importante en este momento debatir cómo Europa se va a relacionar, si es que va a ser autónoma estratégicamente, se va a relacionar con el mundo y se va a relacionar con los países del sur. Entonces, por empezar por algún sitio, sería muy interesante revisar cómo es la cooperación europea en múltiples, no solo en lo que da para proyectos de las ONG, sino cómo es la cooperación tecnológica, la cooperación científica, la cooperación militar, cómo es la cooperación en inteligencia, por ejemplo, contra el crimen organizado que antes mencioné. Hay muchos factores que entran en el paraguas cooperación y sería muy interesante que una Europa que quiera ser autónoma y que quiera tener un papel diferente en el mundo, no lo quiera tener solo siendo más poderosa militarmente, sino quizás siendo más capaz para afrontar problemas como, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad en países del sur y la propia pobreza y desigualdad que tienen los países europeos. Gracias, Mariano. Has tocado tanto pobreza como desigualdad, pero quiero tirar un poquito más del hilo contigo, Luis, del tema de la desigualdad. Justamente el informe da algunas propuestas como impuestos progresivos, fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y también el tema de los fondos ciudadanos. Y quería un poco pararme en eso, ¿no? Porque además lo vincula también a los bienes comunes globales. ¿Cómo te parece la idea qué te parece la idea de los fondos ciudadanos? Si ves que puede ser efectiva y si la ves políticamente viable. Ana, lo tenía apuntado a la pregunta. Muy bien. No, porque pensaba que había que darle un punto también del lado positivo, ¿no? Del informe, ¿no? Porque estamos muy sesgados a decir, vamos a criticarle, hay cosas. Sí, sí, pero hay una parte interesante que el informe se atreve. Y el informe se atreve justamente en esa visión más post-crecentista, incluso casi decrecentista, porque estos movimientos alternativos al paradigma de crecimiento económico plantean muchas cosas, ¿no? Lo importante es el bienestar y la salud y la sostenibilidad, pero no necesariamente con crecimiento o con crecimiento sin él. Pero en todo caso, sí que plantean, como tú muy bien dices, pues una fiscalidad mucho más progresiva, impuestos a la riqueza, al patrimonio, el reparto del trabajo, en fin, muchas cosas. Y entre ellas, lo que plantean el movimiento postcrecentista es exactamente lo de la renta universal. ¿Y qué hace el informe del Club de Roma? Habla del dividendo universal. Me parece que es un paso muy atrevido, dado que el contexto del análisis es muy light en el sentido general, como hemos comentado, ¿no? O sea, pero aquí sí, se mojan. Y dice, ¿qué hay que hacer realmente? Dice, pues capturar rentas económicas de los bienes bienes comunes,
mediante impuestos, gestionarlas por un fondo ciudadano y distribuirlas a la población como un dividendo universal. Me parece que esta es una posición vanguardista muy interesante, que no responde realmente al espíritu del informe en general, porque el informe en general es mucho más tibio. Incluso, por ejemplo, pues cuando sigue hablando del tema del Holoceno, ¿no? Cuando el profesor Clausen y demás deciden que hay una nueva era científica y geológica marcada por el Holoceno, mejor dicho, por el Antropoceno, sustituyendo al Holoceno de los últimos 12.000 años, dicen la responsabilidad es del ser humano. Ahora los designios de la biosfera se deciden por el ser humano, ¿no? Porque es la era del ser humano, la era del hombre, por lo tanto, esto ya no es la evolución de la biosfera, sino que es el ser humano el que decide lo que sucede en el conjunto planetario. Bueno, realmente yo estoy en contra del término este. Yo prefiero y sigo apostando por él, lo tengo muy trabajado. El término realmente es el capitaloceno, porque es el desarrollo capitalista realmente el donde está la raíz realmente de este desajuste, de este desequilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, ¿no? Por eso la visión del Holoceno, que insiste mucho el informe, me parece que es una visión abstracta. No es una responsabilidad abstracta del ser humano, no es una responsabilidad clarísima de un desarrollo capitalista que tiene un crecimiento económico, que es extractivista, que consume recursos por encima de la biocapacidad del planeta, que introduce modos de producción que son agresivos, que implica un consumismo también muy desequilibrado e introduce muchas desigualdades en cualquier caso. Mayor crecimiento no significa necesariamente mayor bienestar, no significa menor desigualdad. Hay que ir hacia políticas específicas mucho más concretas, ¿no? Por lo tanto, ya con esto termino. Sí que habría que replantear todo el enfoque del informe para decir, miren, de verdad, estamos realmente ante una situación de crisis múltiples que requieren una solución mucho más revolucionaria. Y esto significa empezar a concebir un pensamiento sistémico y concebir que el sistema económico es un subsistema del ecosistema global y de la sociedad. Y que en todo caso ese sistema económico no puede crecer indefinidamente. Y ese sistema económico está sujeto a las leyes de la materia, de la energía y de la información, porque intercambia materia, energía e información con el medio ambiente, que es un sistema que lo alberga. Y entonces, la conclusión clara es que en ningún caso las leyes del mercado, por importantes que sean, pueden estar por encima de las leyes de la termodinámica y de las leyes de la naturaleza. Por eso, ¿cuál es el concepto? Ir hacia un nuevo sentido del progreso, mucho más coevolutivo, es decir, que permita una coevolución, evolución conjunta entre el sistema económico, el sistema social y el sistema ecológico, que realmente se transfigure en ese sistema que llamamos socioecológico, donde no existen fronteras entre lo económico, lo social y lo ecológico, y realmente sea capaz de llevarnos a una senda realmente de permanente transformación, pero que lleve a ese objetivo final del bienestar sostenible global. Gracias, Luis. Nos movemos del tema de la desigualdad, aunque no tanto, porque vinculada también con la desigualdad de poder, ¿no? En este caso, entre hombres y mujeres. Rosa María, para hablar del tema del empoderamiento de las mujeres. También desde tu expertise, desde tu ámbito de trabajo, ¿cómo crees que puede la igualdad de género acelerar la transición hacia modelos más sostenibles? Aunque lo lleves al terreno que tú conozcas, en la parte pues, de investigación o vinculada a la química o vinculado también a todo entorno del sistema alimentario, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que la igualdad de género acelera la transición hacia esos modelos más sostenibles social y medioambientalmente? Vale, pues a ver si soy capaz de resumirlo. Yo estoy convencida de que el volcarnos en esa igualdad es importante, pero siempre teniendo en cuenta el contenido o el fin de lo que vamos a realizar, cual objetivo sea. Y yo un poco creo que lo importante es tener personas que sean referentes. En este caso, mujeres referentes
en lo que llamamos primer mundo para proyectar su trabajo y ejemplo a mujeres del tercer mundo que sí que están intentando y necesitan ese apoyo de esa cooperación internacional, que estoy de acuerdo con Mariano, que a veces ha fallado, a veces hay fraudes, pero sí que sigue siendo importante para permitir que personas que tenemos la fortuna de estar en estos países podamos echar una mano a otros países. Y en los temas en concreto de energía y de sistema alimentario global, que es un poco yo creo como tenemos que entenderlo, lo que es la alimentación, pues a mí aquí me gustaría destacar el trabajo y el compromiso de dos mujeres que son en sus campos pues referentes. Una de ellas es Julia Elizalde, que es actualmente, lleva muchos años de directora de comunicación del CENER, que es el Centro de Energías Renovables, que es el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra, y desde esa comunicación, de esa labor potente que ella realiza día a día en investigación, en la transferencia, en el contacto con las empresas, con universidades, pues llega y ha llegado a otras mujeres de estos países un poco menos afortunados para ser ejemplo y atraer con su comunicación el interés por la energía. Y en este caso puedo resaltar un caso que hemos tenido recientemente en universidades de una investigadora de Marruecos, licenciada en física en Nador, que llega a nuestro país, hace o realiza un máster de prevención de riesgos laborales, hace sus prácticas en una empresa fotovoltaica de creación de paneles y ya ha encontrado un trabajo aquí en España. Entonces, para nosotros, para mí como profesora y ejemplo de investigación, pues el ver que mi trabajo, mi ejemplo sirve para estas otras mujeres mucho más jóvenes que yo, que puedan aprender aquí, venir a este país y luego irse, esa cooperación internacional, ese esfuerzo que yo estoy haciendo personal y esa comunicación es muy importante. En ese tema de energías yo creo que lo tengo absolutamente controlado, sobre todo por el tema de aguas y de energía, que ya os he dicho que para mí es un binomio, porque muchos más ejemplos podría poner en este caso, yo llevo 33 años trabajando en la UNED, pero podría poner ejemplos de multitud de investigadoras de países, pues, países del este, empezamos con países de Sudamérica y ahora estamos trabajando muy potentemente en África, porque yo creo que el titular sería África necesita doctores y doctoras. Entonces, que mujeres puedan venir aquí a desarrollar lo mismo que hacemos nosotras y luego llevarlo, pues te puedo poner el ejemplo que hemos tenido casos de mujeres que han venido, han estudiado algo y luego a través de empresas llegan a su país de origen y son las delegadas comerciales o técnicas de esa empresa y llevan la tecnología y el bienestar, que eso es la mejora de la economía, a su país de origen, porque en realidad estas mujeres lo que tienen es más arraigo. Las mujeres tenemos arraigo a lo que es nuestra tierra, entonces lo que quieres es salir, desarrollar, aprenderte y luego, por supuesto, dependiendo de su cultura, volver y llevar allí el know-how, el conocimiento que hayas tenido. Y en el tema de alimentación o de sistema alimentario global, quiero destacar el trabajo, en este caso es de una fundación, la Fundación Triptolemos y una cátedra UNESCO de Sistema Alimentario Global que dirige otra gran mujer, otra gran profesional, ingeniera agrónoma, que es Ivonne Colomer, que tiene un compromiso tremendo y ha sido capaz durante muchos años de aunar el trabajo de muchas universidades, entre ellas está la mía y del CSIC, para trabajar para entendimiento de lo que es el desarrollo de un sistema. Un índice que nos permita ver un poco cómo es la alimentación a nivel global, porque podemos estar hablando de la economía, del bienestar, de la energía, pero al fin y al cabo lo único que tenemos en común los seres humanos es que tenemos que alimentarnos y no podemos andarnos por las ramas de vamos a tomar proteínas, vamos a no tomar grasas. Aquí tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, a nuestra cultura, a nuestras potenciales, a la política, a la economía que tengamos en cada país. Entonces, en este caso, se puede juntar muy claramente lo que es la figura de mujeres referentes, temas concretos críticos que son vitales para poblaciones o culturas que estén muy alojadas de lo que es la riqueza, para utilizarlo para incrementar esa calidad de vida. Mi experiencia personal a lo largo de los 33 años que llevo trabajando en el tema de la química, y yo creo que es una proyección o inversión a largo plazo, y estoy aquí con economistas que no me voy a meter en ese charco, es un poco el ejemplo mío, lo voy a poner. Cuando yo empecé a hacer la tesis con Avelino Corma, que para mí es un orgullo haber hecho la tesis con un profesor como es el profesor Avelino Corma, pues la química era algo que estaba totalmente denostado. La química contamina, la química ensucia, la química perjudica, nos envenena. Pues es que 35 años después
hablando de química verde, de química sostenible, de química ambiental, lo que podemos haber hecho con nuestro ejemplo, y en ello ha habido muchas mujeres, ha sido el que hemos dado a conocer que hemos desarrollado muchos procesos, en este caso eran procesos catalíticos o muchos materiales, que nos han permitido tener esa menor contaminación, tener el menos gasto de energía, menos consumo de agua y tener un desarrollo, una red, que yo creo que hay que hacer una red internacional de investigadores interconectados para que toda nuestra potencia y nuestra economía, que lo hacemos desde lo pequeño hasta lo que es más grande, que sea de verdad visible de cara a la humanidad. Porque podemos estar hablando mucho de lo que es lo que uno hace, lo que otro hace, pero al final es que es la cooperación internacional lo que nos permite poner ejemplos claros. En este caso, pues la química no contamina. Las mujeres vienen, se preparan y vuelven a sus países con el conocimiento. Y yo creo que en ese caso el informe sí que ha sido acertado para un poco tocar en la tecla de que la alimentación, la energía y las mujeres es un tema que está muy conectado con la civilización y la cultura de cada uno de nosotros. Gracias, Rosa, también por poner esos ejemplos específicos y como aterrizarlo un poco, que también con esas cosas, con esos casos también personales, yo creo que nos ayuda también a entender un poco la parte como más teórica y abstracta. O sea, que muchas gracias. Mariano, sigo contigo y además hilando, porque tú has hablado de voluntad política, ¿no? Y estamos en este momento, y además conoces muy bien la gobernanza global, la situación, el multilateralismo, etcétera. Entonces, por hacer también ese enganche de actualidad, en estos complicados meses desde que ha tomado el poder en Estados Unidos Donald Trump, quería un poco preguntarte cómo interpretas el riesgo de retroceso que puede existir con la llegada al poder de administraciones como la administración Trump, que tienen pues políticas regresivas, donde hay negacionismo del cambio climático y donde se sigue apostando pues pues eso, por la explotación de recursos y por seguir utilizando energías fósiles. Un poco cuáles son los riesgos que ves, ¿no? Sobre todo en un momento en el que además el multilateralismo está bastante tocado y pasando un periodo de debilidad extrema. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora en concreto desde que se inició la segunda presidencia de Trump, que venía preanunciado por su primera presidencia, yo diría que la primera presidencia fue un ensayo que se vio como una especie de, para alguna gente fue una anécdota extravagante, para otros era una pesadilla pasajera, una especie de juego de una especie de rico populista. Sin embargo, este es un tema para otro debate, pero básicamente yo creo que Trump representa, es la cabeza visible de una crisis eh, muy profunda, estructural, infraestructural, económica, financiera, etcétera, de los Estados Unidos, que arranca muy fuertemente prácticamente 30 años atrás, cuando no más. Algunos economistas y politólogos la sitúan en la gran inversión que hizo en la guerra de Vietnam, que fue el primer momento en que descuidó, por ejemplo, todo lo que era la inversión en ciencia y tecnología. Otros la sitúan más cercano, otros la sitúan en la crisis energética del 73. Más allá de eso, yo creo que en la presidencia de Trump ejemplifica, o sea, esa punta del iceberg de una crisis muy profunda interna de los Estados Unidos, de fracturas profundas internas, fracturas sociales, económicas, raciales, eh, y también ejemplifica una relación con el mundo en la cual Estados Unidos ha perdido no solo participación en el Producto Internacional Bruto de forma notable, sino que ha perdido legitimidad política y ha perdido influencia. Quiero decir, siempre la idea que se tiene, especialmente desde sectores críticos a Estados Unidos, es que es una especie de máquina imbatible e incluso que tiene unas capacidades de inteligencia, control, predicción, etcétera, impresionantes. Y es cierto que tiene la mayor capacidad militar del mundo, pero hoy en día el mundo no se controla solo con intervenciones militares y yo diría incluso a veces ni siquiera con intervenciones militares. Pero hoy por hoy Estados Unidos no controla
incluso a sus propios aliados, como es el primer ministro israelí, eh, y no controla, digamos, lo que estamos viendo en estos días de esa especie de vaivén. Pongo tarifas arancelarias, las quito, las añado, las vuelvo a quitar, las subo, las bajo, que se está viendo también en muchos aspectos internos de la política de Estados Unidos, en la dimensión doméstica, y suponen también, insisto, en una crisis, vamos a decir, de gobernabilidad. Pero yendo exactamente a lo que tú preguntas, Ana, yo creo que hay que tener muy en cuenta que Estados Unidos en este momento, en esa capacidad que tiene de, que yo creo que está disminuida de ser líder, y en muchos casos se la tratan, muchos políticos europeos, por ejemplo, están sufriendo mucho en tratar de que siga siendo ese líder que ya no es. Y en ese punto hay que recordar que los Estados Unidos está tomando, el gobierno de los Estados Unidos está tomando una serie de medidas que no son solo negacionistas, por ejemplo, del cambio climático, sino que son estructuralmente muy profundas, no solo destructivas en las medidas, por ejemplo, de levantar determinadas restricciones a lo que puedan ser actividades económicas que destruyen el medio ambiente, sino también, por ejemplo, la destrucción de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, de lo que es de poseer, o sea, quitarle los fondos en la medida que pueden, porque el sistema federal de Estados Unidos tiene mucha capacidad todavía en ese sentido de aguante, quitar todos los fondos federales, echar a la gente a la calle en sectores que son muchos de ellos vinculados a temas que estamos hablando aquí, que van desde el tema medioambiental hasta cerrar el Departamento de Estado en estos mismos momentos, cerrar las agencias y oficinas del Departamento de Estado que tengan que ver con derechos humanos, la oficina sobre genocidio o las oficinas sobre migraciones y refugiados. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que si Estados Unidos sigue teniendo una influencia grande, y ahí pasamos al otro punto peligroso, y es si esa influencia, de esa influencia aprenden los sectores nacionalistas, hipernacionalistas de ultraderecha en Europa y en otras partes del mundo, y toman el know-how de lo que se está haciendo en Estados Unidos y lo reproducen, y hay serias perspectivas de que lo hagan, estamos en un momento realmente entonces muy, muy peligroso. Y no necesitamos mirar solo a la ultraderecha, porque ya hemos aprendido desde el surgimiento del lepenismo en Francia, que la ultraderecha empuja a la derecha empuja a la socialdemocracia empuja, en definitiva, hay todo un conjunto muy amplio de la sociedad que se derechiza, más otros factores económicos, sociales, que producen, vamos a decir, un ascenso del conservadurismo o un ascenso entre sectores de jóvenes de la sociedad o no tan jóvenes me desengancho, me desentiendo de todo esto. Es un desastre y todos los políticos son iguales, etcétera. Entonces, yo creo que es muy, muy pernicioso el momento, es muy pernicioso lo que se está haciendo en Estados Unidos. Solo quiero volver a resaltar ese aspecto. Es una cuestión muy de estructura, muy de fondo y muy sistemática de desmantelamiento de lo que son los sistemas, no es solo permitir que el mundo empresarial haga o no haga, deshaga o no, sin regulaciones, sino que es además desmantelar los sistemas de control social, políticos y económicos. Y un punto más es que hay un sector que muy particularmente tiene interés en que no haya ningún tipo de regulaciones, que es el sector precisamente de las digitales, de lo que se llama los Silicon Valleys. Los Silicon Valley no quieren regulación, nada que los regule. Esa visión mística que tienen ellos, decir, casi de ciencia ficción, que tiene Zuckerberg, por ejemplo, de que gracias a Internet, Google, etcétera, nos van a salvar de las miserias humanas y que al mismo tiempo van a ser, ellos son los salvadores. Y si nos va mal en la Tierra, nos llevará Elon Musk en sus cohetes espaciales a algún planeta. Esto suena a broma, pero realmente lo piensa, lo que parece incluso creerlo. Entonces ahí es donde luego bajan a la tierra y no queremos regulaciones en Estados Unidos y no queremos regulaciones, que es la gran batalla
que le pide a Trump que libre Google, por ejemplo, en Europa, que no haya regulaciones antimonopólicas. Y eso está en este momento sobre el tapete presente en Europa, qué decisiones se van a tomar. Gracias, Mariano, por hacernos este repaso del contexto geopolítico y global en el que estamos y la situación específica en Estados Unidos y, por supuesto, también en Europa. Luis, justamente hay una pregunta para ti que ha entrado por YouTube y os animo a todos a que hagáis preguntas, que no seáis tímidos y que les vayáis mandando. Te pregunta María del Carmen Pellecer que si no es el capitalismo, ¿cuál? Entiendo que qué otro modelo, ¿no? Como has estado hablando, como se ha hablado de que el informe no criticaba lo suficientemente esas dinámicas perniciosas del capitalismo, pues te hace esta pregunta que no es nada fácil de si no es el capitalismo, ¿cuál? ¿No? Si se han ensayado otros modelos que funcionen. Bueno, modelos que funcionen así como tal, en la práctica no. Hay modelos alternativos al capitalismo, como también es todavía alguna parte del socialismo real, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que se pone de manifiesto es que este capitalismo que está basado en un desarrollo crecentista, es decir, basado en un crecimiento, pues realmente tiene estos límites, ¿no? Y lo que ha pasado es que hasta ahora el capitalismo se ha mostrado mucho más interesado en ampliar artificialmente los límites ambientales, los límites planetarios, que en ajustarse justamente a los límites de la naturaleza, ¿no? Y ha dado prioridad al crecimiento de la economía, del consumo y de la producción, ¿no? Claro, está claro, por el momento no es posible aumentar la producción fotosintética, ni es posible ampliar los límites fisioecológicos del planeta, ¿no? Que permitan mayor expansión de la actividad económica. Entonces, ¿de qué se trata? De reajustar el sistema capitalista, claro. ¿Quién lo dice eso? ¿Los anticapitalistas solo? No, lo dice el núcleo ideológico del capitalismo, que es el Foro Económico Mundial de Davos. Y lo lleva diciendo durante muchos años, cómo existe un concepto de riesgos globales donde el cambio climático y los riesgos ambientales son prioritarios, y cómo realmente dice el propio Davos que el capitalismo se tiene que reinventar. Incluso tiene una propuesta muy interesante de hace un par de años que es el gran reseteo, el gran reinicio, the great reset. Es decir, que ya se reconoce que el capitalismo presenta una serie de limitaciones para su propia supervivencia y se tiene que ir readaptando justamente a los límites planetarios, ¿no? Claro, esto pasa no solamente por seguir creciendo más. Lo importante de todo este mensaje, que tiene estos modelos alternativos como el poscrecimiento, incluso el decrecimiento, es que el crecimiento y las tecnologías son las que parecen dar la solución a todos los problemas. ¿Que hay problema ambiental? Más crecimiento, porque así tenemos ingresos y así resolvemos el problema del medio ambiente con más inversiones ambientales. No. El tema de la ecoeficiencia en general, que es en definitiva eficiencia económica y también eficiencia tecnológica, eso resiste un poco el análisis. Donde realmente hay que insistir mucho más es en la suficiencia. ¿Cuánto es suficiente? Porque la coeficiencia en general nos lleva a decir, bueno, lo importante es producir más y mejor, con menos impacto ambiental y con menos recursos, desacoplando, desmaterializando la economía y demás. No, 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 es que eso llega también a unos límites, no se puede. Por lo tanto, hace falta hablar de suficiencia, la mentalidad de la suficiencia, del consumo ético, porque la pregunta sigue siendo, ¿cuánto es suficiente? Consumimos todos los años en la humanidad 100.000 millones de materiales, de toneladas de materiales, y de los cuales solamente un 7% los reconvertimos sacamos esos residuos que los reconvertimos en nuevos productos para el sistema productivo. Por lo tanto, llega un momento que físicamente ese consumo de materiales provoca esos 100.000 millones que pueden ser duplicarse para el año 2060, dicen algunas estadísticas de la OCDE, contribuyen al 50% del cambio climático, al 95% de la destrucción de la biodiversidad y a la mayor parte del estrés hídrico del mundo. Por lo tanto, hay que cambiar también la mentalidad de seguir produciendo más y mejor para hacer mejor, pero para lo suficiente. Hay que vencer la producción innecesaria y el consumo innecesario. Hay que saber satisfacer las necesidades humanas aboliendo las necedades humanas, porque hay mucho consumo opulento y despilfarrador que no lleva realmente a mejor bienestar, ni a más progreso, ni a una sociedad mucho más estable.
Gracias, Luis, por contestar la pregunta. Nos quedan todavía 2 temas y poco tiempo. Rosa, sistema alimentario. Se habla de la necesidad de hacer esas transformaciones estructurales, ¿no? Para pasar del modelo alimentario industrial actual a uno regenerativo que sea justo y saludable. ¿Cuál crees, aunque sea de manera breve, cuál crees que son las transformaciones estructurales más importantes y también en ellas qué papel crees que deben jugar los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la ciudadanía? Vale, voy a intentar asumirlo un poco, dependiendo de cómo evolucionan las preguntas, yo tenía pensado decir, es muy importante investigar, hay que transferir ese conocimiento a la sociedad para que de verdad sirva lo que hacemos en el laboratorio en esas sociedades. En el tema concreto de la alimentación, pues lo que tenemos que tener en cuenta es, como bien he dicho, estamos como abocados a un sistema que sea más bien urbano, un mundo urbano, y estamos alejándonos de lo que es el mundo de la agricultura, porque falta mano de obra, porque estas políticas no nos ayudan a vivir en el campo, la gente, todo el mundo desea que sus hijos estudien y prosperen. Lo que tenemos que tener es el conocimiento claro de en qué parte del planeta estamos para ver de qué forma podemos adaptarnos a que ese sistema alimentario global sea el óptimo en cada lugar del mundo, porque no es lo mismo países del norte que países del sur. En este caso sí que es importante los datos que ya adelantaba antes de la Fundación Tristolemos y de la Cátedra UNESCO de Sistema Alimentario Global, en la que es importante ir conociendo pues, esos detalles de los 4 ejes que podemos decir que definen el sistema alimentario global, que son esa disponibilidad de alimentos, las políticas de la alimentación que se tienen en cada una de las regiones del mundo, cómo es la economía y cómo es la cultura, porque eso nos va a ir definiendo cómo es el sistema adecuado para cada lugar. Y eso también nos lleva a que tiene que haber unas variables definidas para que esa legislación que vaya a ser posterior o esos derechos humanos que todos tenemos a la alimentación, pues vayan acordes a lo que son nuestros hábitos, nuestra cultura y la formación. Pero lo que es muy importante y la relación que decía Luis es asociado a los mercados, porque tenemos que adaptar lo que es la disponibilidad con la necesidad y luego qué mercado tenemos para la producción. Entonces, hay muchas tendencias últimamente para unir países del norte, países del sur, la línea latina de países latinoamericanos, por ejemplo, para agriculturas, potenciar sistemas que no hace falta que sea solamente a través de ONGs o del sector terciario, sino ciencia que nos permita retener a personas que puedan estar manteniendo esos cultivos para que dentro del sistema alimentario global, que es un derecho universal, podamos tener asegurado la alimentación para cada uno. Hay muchas tesis, mucha investigación sobre ello y muchos países trabajando en conjunto, pero yo creo que si tienen claro esos datos cuantitativos, pues podrían evitar pues muchas veces las plagas que puede haber, la tecnología vuelve a ser importante para los riegos, las cosechas. Entonces yo creo que es muy importante el ver esa aproximación cuantitativa, como siempre. Tenemos que tener datos de verdad, datos en los que poder valorar y hacer comparaciones para hacer luego las extrapolaciones que son las que nos permiten hacer esas políticas a futuro. Gracias, Rosa. Tocamos contigo, Mariano, el otro gran tema que es toda la transformación del sistema energético. Entonces, el informe habla de eso, de llevar a cabo o de garantizar una transición energética que sea rápida, que sea eficaz y que sea socialmente justa. Te quería preguntar cuál crees que son las condiciones necesarias o imprescindibles para que realmente en este proceso ninguna comunidad se quede atrás, que sea un proceso verdaderamente inclusivo y cuáles son los riesgos de que no lo sea, ¿no? En cuanto a que haya perdedores en el proceso, que se puedan generar contranarrativas entre esta transición ecológica. Entonces, estos ingredientes o elementos indispensables para que sea inclusiva y no se quede nadie atrás. Vale, mira, por una mezcla de tema de conocimiento limitado de mi parte y al mismo tiempo falta de tiempo, voy a ser muy sintético. Yo pienso que, en primer lugar, hay una vinculación muy fuerte entre todo lo que sea, vamos a decir, el, la explotación en un sentido amplio de las fuentes energéticas por parte de aquellos estados que unos tienen la energía, le hace, por ejemplo, todos los productores de petróleo, también por parte de aquellos países que tengan o no tengan capacidad propia
de forma natural de las fuentes energéticas, si tengan toda la capacidad de infraestructura y tecnología para la explotación y para el transporte. Y a esto hay que unirle, esto hay que vincularlo con no solo lo que hablábamos antes de voluntades políticas, sino hay que vincularlo también con este tema que hablamos antes. De una forma lo hablábamos más social, más en determinadas sociedades, pero ahora lo podemos vincular de forma global, que es el tema de la desigualdad global, que no es solo la desigualdad de riqueza, sino que es la desigualdad de acceso. Entonces, unas políticas que idealmente permitan en estos momentos en largo plazo, hacer unas transiciones de las cuales antes Luis se refirió a ellas más en detalle, hacer, vamos a llamarle, diferentes proyectos y planes que hay de transiciones verdes, transiciones energéticas, el Pacto Verde, que al mismo tiempo contemplen que sean inclusivas con países del norte, países del sur, y dentro de los países del norte y dentro de países del sur sean inclusivas con sus propias sociedades y que a su vez tengan en cuenta todo el sistema ya de propiedad capitalista de los bienes, sea bien de los bienes naturales o bien sea de los bienes, como digo, de infraestructura, explotación y transporte, pues es un desafío grande por delante. O sea, necesita todo un diseño que pongo muy en duda de que hay contados estados que probablemente cooperarían voluntariamente en hacerlo. Yo tuve digamos, por diversas razones laborales, trabajé 10 años en Noruega y es un país que tiene las dos capacidades, quiero decir, tiene los recursos naturales, energéticos, y tiene al mismo tiempo la riqueza suficiente para tener una infraestructura y una capacidad de know-how, una capacidad tecnológica y unas voluntades de que, por ejemplo, cuando transfiere tecnología para la explotación, por ejemplo, del petróleo o del gas, a estos momentos transfiere también tecnología para lo que es todo lo que sería energías alternativas. Alguien puede decir, bueno, esto es una especie de juego hipócrita, pero en última instancia es una forma posible, digamos, de seguir dentro de una carretera y empezar a abrir otra. Pero dudo mucho de que muchos países que podríamos nombrar aquí, de muchos otros, que estén dispuestos a hacer eso. Entonces, no tengo realmente una respuesta lo siento mucho más que enunciar, identificar algunos problemas y enunciar problemáticas futuras de cómo se podría hacer. Si queremos ponerlo en positivo, habría que ver cómo estos elementos, y seguramente dejo de lado otros como es la investigación en ciencia y tecnología, cómo se podrían democratizar, por usar una palabra más o menos conocida, democratizar el conocimiento, la producción y la explotación y comercialización con una perspectiva de lo que hemos estado hablando aquí, de otro modelo diferente, digamos, de productividad. Gracias, Mariano. Para terminar, una última pregunta a los tres, aunque sea de manera muy breve, antes de darle paso a José Manuel también, sobre propuestas de acción, ¿no? Concretas, el informe de algunas de ellas, no sabemos si suficientes o no, ya me lo diréis vosotros, pero me gustaría, aunque fuera de manera muy breve cada uno de vosotros, que me dijerais desde también los ámbitos que conocéis más, sea el sistema alimentario, desde la erradicación de la pobreza, de los cinco grandes transformaciones que se proponen, ¿cuál creéis que son las más urgentes y las más transformadoras? Y luego, si echáis en falta alguna de ellas, y si la echáis en falta, pues os agradeceríamos muchísimo si compartís esa idea que no está en el informe, pero que consideréis que es importante y la compartís también con nosotros. O sea, que eso, ideas, las propuestas que creéis que son más urgentes y transformadoras, y si tenéis alguna que aportar también a este debate. Luis, empezamos contigo. Pues nada, muy bien. Aquí se ha hablado repetidamente de la voluntad política para el cambio, ¿no? Y yo creo que el principal obstáculo para avanzar con alternativas al modelo de desarrollo centrado en el crecimiento y que nos está llevando a esta crisis global y una crisis incluso civilizatoria, como dicen algunos,
es la viabilidad política. Porque claro, cuando pensamos en otros modelos alternativos al crecimiento, la clase política se pone muy nerviosa. Es decir, hablar de algo que no sea crecimiento, incluso hablando de desarrollo, ni siquiera se admite el término desarrollo. Desarrollo no es crecimiento, es mucho más. Significa saltos cualitativos, transformaciones estructurales, significa la democratización del poder, significa muchas más cosas, pero ni siquiera se admite el término desarrollo, sino que se sigue insistiendo en el término de crecimiento. Y la pregunta entonces, digo, es que necesitamos por encima de todo crecimiento económico. A ver, ¿qué es lo que quiere la gente? Cuando tú le preguntas a la gente, ¿tú qué querrías? ¿Qué necesitarías? Pues necesitamos un empleo estable, una buena remuneración, que sea un empleo digno. Necesitamos tener ingresos, que el sistema genere ingresos para apoyar la educación, la sanidad, el estado de bienestar y tantas cosas. Son objetivos deseables. Ahora, ¿eso hay que conseguirlo a base de más crecimiento? ¿O pueden ser objetivos que se consigan por sí mismos sin necesidad de mayor crecimiento? Ahí está el debate. Claro, el capitalismo sin el crecimiento hoy por hoy pues no funciona, porque sigue siendo la rueda el motor que mueve ese sistema, ¿no? Entonces, claro, habría que llegar a otro sistema alternativo, de verdad, pero es un poco la viabilidad política. Es impensable hoy por hoy decirle al sistema político en general, de todo el espectro político, excepto quizás alguna parte más a la izquierda, pensar en esto del decrecimiento sostenible incluso, o pensar en un sistema más allá del capitalismo, porque realmente donde está la solución definitiva sería en un sistema alternativo planteado fuera del capitalismo, porque planteado dentro del capitalismo seguirían siendo más o menos reformas que seguirían atacando los síntomas, pero no atacando las causas raíces. Y realmente necesitamos ese modelo realmente que sea capaz de potenciar esas palancas transformadoras, ¿no? Como decía el informe de Common, de Beisaker, del Club de Roma, ¿no? Me gustaba mucho esa frase que decía que al final hace falta compromisos específicos para garantizar que se cumplan de inmediato un conjunto de políticas transformadoras y palancas de cambio. Es decir, y decía el informe, esta es nuestra póliza de seguro que emerge de una emergencia planetaria y que garantiza realmente una transición justa para todos, una transición hacia la sostenibilidad global. Yo creo que esa voluntad política, entre comillas, pero esa viabilidad política, hasta que no tengamos un pensamiento sistémico que refleje realmente que es importante esa transformación sistémica y que pensemos en clave de sistemas y no en siglos aislados, realmente no estamos llegando a la raíz del asunto y por lo tanto la transformación con parches reformistas y medidas incrementales serán reformas parciales, pero nunca llegaremos a una verdadera transformación de todo el sistema socioecológico. La clave está ahí, en esos compromisos concretos y en la viabilidad política. A ver si la política es capaz de asumir que puede haber un modelo de desarrollo sin necesidad de mayor crecimiento, despilfarrador de recursos y contaminante y que ponga en peligro la salud del planeta en su conjunto. Gracias, Luis. Rosa, tu turno. Bien, pues parto de su base del punto de vista y experiencia de economía para decir que yo creo que durante estos últimos años, los años atrás, los más de 50 que llevamos aquí intentando dar aportaciones a estas a soluciones, es que la economía ha tenido su momento. La economía ha aportado mucho en estos debates de cómo pueden ser las políticas públicas a las que vamos, pero yo ahora si tuviéramos que decidir cómo puede ser el informe futuro, el próximo informe que vamos a hacer, diría lo mismo que Luis. Vamos a dar informe de ejemplos concretos de la ciencia y de sus aportaciones. Cómo la ciencia ha aportado mejores materiales, más reciclables, mejora en la sanidad, ahorro energético en las operaciones, ahorro energético en las telecomunicaciones, cómo potabilizar agua a nivel planetario, cómo conseguir energía. Yo haría el informe de esa manera, con un enfoque de ciencia. Creo que le hemos dado la oportunidad a la economía durante unos años. Ahora tenemos que dar más preponderancia a la ciencia, pero a esa ciencia concreta, para dar ejemplos de lo que la inversión en ciencia se está haciendo para justificar que invertir en ciencia es invertir en futuro. Lo tengo clarísimo.
Puede haber muchos activistas, puede haber muchas políticas, pero al final la ciencia es lo que nos puede dar con esos ejemplos solución con la transferencia, precisamente. Así que soy rotunda, pero bueno, creo que puede ir por ahí la cosa. Gracias, Rosa. Un mensaje muy claro. Mariano, tu aportación final. Sí, mira, yo creo que aquí hay un tema, voy a citar a un economista alemán, que es el presidente emérito del Instituto Max Planck, Wolfgang Streeck. En un libro muy recientemente publicado, que se llama, traducido en inglés, Volver a tomar el control. Él plantea una idea que parece inicialmente una vieja idea de la izquierda, que es que el sistema capitalista va a generar está constantemente en crisis hasta el momento en que prácticamente se destruye a sí mismo. Sin embargo, lo argumenta en un libro de 400 páginas, en el sentido de decir no necesariamente se va a destruir, en el sentido de que va a desaparecer y mágicamente al día siguiente vamos a tener un sistema alternativo, sino que plantea precisamente una serie de, vamos a llamarle, de fases y de trabajos, y se sitúa mucho en un terreno que antes mencioné, se sitúa muy especialmente en el terreno, en el espacio europeo, planteando que el espacio europeo, por los avances que ha tenido la Unión Europea, la capacidad que ha tenido postestatal de cooperación entre diferentes estados, de tener acuerdos, por ejemplo, precisamente en el terreno de ciencia, en el terreno tecnológico, en el terreno de instituciones políticas, multilateralismo. Dice que es el sitio en el que él apuesta por, de alguna manera, iniciar, hacia adelante, profundizar estas transformaciones. Y de alguna manera, siendo muy radical su propuesta, se vincula con ideas como las que Luis contaba antes del foro de Davos, en el sentido de, siendo un anticapitalista convencido, el señor Streeck, al mismo tiempo dice, aquí hay todo un trabajo que se puede hacer de reforma suficientemente radical para que no sean paños calientes, sino para que sea una reforma en la cual nos preparemos, incluso intergeneracionalmente, porque tal como van las cosas, esto sí va para una especie de, no sé si usar la palabra adecuada, como de catástrofe entre ambiental, social, pobreza, desigualdad muy, muy grave. Y tengo la impresión de que es una idea. Yo soy muy resistente a la idea de que la crisis final va a dar lugar a otro tipo de sociedad, pero una idea de trabajo, por decir así, en fases y tomando como base precisamente la Unión Europea me parece interesante de prestarle atención. Muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias a los tres por todas las aportaciones súper interesantes, a los participantes por estar siguiéndonos esta tarde. Y yo ya, José Manuel, te paso la palabra para que hagas el cierre. Sí, Ahora, José Manuel. no, es que no conseguía reactivar el audio, pero lo he conseguido al final. No, a mí lo que me plantea esto es que yo estos días, de aquí al día 8, el día 10, empezaremos a hacer una especie de memoria administrativa de qué ha hecho el capítulo el año pasado, y porque tenemos la Asamblea General a mediados de junio y tenemos que dar cuenta del poco dinero que nos ha llegado, en qué lo hemos empleado y qué perspectivas vemos a partir de los múltiples debates que hemos organizado. El problema es que en todas estas reflexiones, antes de ponerte a escribir, tienes que volver a mirar más allá del informe de Un planeta para todos, y tienes que mirar cuáles son las realidades. Y las realidades es que sigue habiendo, de los 8.000 millones, sigue habiendo 4.000 millones de personas que están en los umbrales de la pobreza o en una pobreza extrema, algunos de ellos. El problema es que cuando hablamos de redes eléctricas o de energías alternativas y novedosas,
pues uno vuelve a mirar a este señor que es Václav Smil, el que os citaba antes, el librito este del 2050, y recuerdo un primer libro que me regalaron uno de nuestros socios institucionales sobre cómo está la energía en el mundo. Y claro, es que hay mucha gente que sigue cocinando con madera y que sigue cogiendo ramitas, quemándolas. Y entonces nosotros creemos que todo el mundo es como este mundo en que vivimos en una Unión Europea que curiosamente tiene la idea, y esta idea a la que se refería Mariano ahora, de cómo volver sobre las condiciones de la Unión Europea, y es que lo de la Unión Europea es una especie de oasis raro donde se habla de crecimiento, pero también se habla de cohesión social. Y aún así, yo recuerdo que el actual secretario general de Naciones Unidas, yo conocí, estuve en una reunión en Lisboa por razones institucionales cuando empezaba la estrategia de Lisboa, y la primera intervención que tuvo Barroso, no Barroso, perdón, Antonio Guterres, fue recordarnos, que era el primer ministro portugués en aquel momento, pues que Europa no podía seguir permitiéndose que tuviéramos 10 millones de pobres, que teníamos que acabar con la pobreza en Europa. La pobreza ha aumentado en Europa y nosotros seguimos sin ser capaces de erradicar la pobreza infantil, por más que nos crece el PIB y por más que felicitan diciendo que somos una economía de éxito. Tenemos una economía de éxito, pero seguimos teniendo un 25% de personas en situaciones muy precarias. Entonces, esta reflexión, es decir, al margen de un planeta para todos y decir vamos demasiado tarde y nos quedamos cortos y tendríamos que ir a dar un gran salto, para ese gran salto tenemos que empezar a pensar dónde estamos y cuáles son las políticas que tendríamos que empezar a emplear para que pudiéramos dar el salto desde una plataforma un poco mejor que la que tenemos ahora mismo. Ese es el gran debate y ese debate es un debate que además no podemos circunscribirlo a las realidades locales donde estamos, sino también tener esa perspectiva global de que junto a las sociedades avanzadas hay otras sociedades que están mucho más atrasadas y que no entienden de estos temas y que luego además tienen sistemas políticos y sistemas de gestión de catástrofes o de gestión de la vida cotidiana y de gestión de la vida cotidiana que no son precisamente los más adecuados para progresar hacia esa sostenibilidad donde haya cohesión social y al mismo tiempo se preserve la biodiversidad. Pero bueno, tendremos que seguir hablando porque solo a base de diálogos continuos llegaremos a ver la luz de qué podríamos hacer y dónde lo podríamos hacer y cómo tendríamos que inducir un pensamiento que fuera más allá de las crudas realidades de salirnos por la tangente. No hay solución. De hecho, Tran está poniendo sobre la mesa una cosa que a mí me parece muy importante y que se la oí decir a Richard Sennett, apareció en una entrevista en La Vanguardia, porque vino a presentar un librito que ha sacado sobre el intérprete, y que se titula El intérprete, y él decía, Tran se parará cuando encuentre obstáculos y fortalezas que le frenen. Y claro, resulta que quien le está frenando son que lo mismo que hay leyes naturales, que, no sé, y la más conocida puede que sea la ley de la gravedad, también hay leyes económicas y hay leyes de cómo se gestiona una deuda tan inmensa como la que tienen los Estados Unidos, o cómo se gestiona el que necesita suministros de materiales críticos para seguir con que algunas de las empresas más punteras puedan seguir haciendo determinadas cosas en el propio territorio de los Estados Unidos. Y cuando empiezan a aparecerle limitaciones que son casi de tipo económico o de tipo natural, es cuando descubre que a lo mejor tiene que dejar de firmar con esos rotuladores que firma y tiene que plantearse el negociar. Lo malo es que ahora, después de las amenazas que ha hecho sobre algunos países como China, pues yo me imagino que ahora la negociación con China, dado que China tiene miles y miles de años detrás, va a ser mucho más complicada. Y por eso le han dicho, no, no, si nosotros negociaremos sin amenazas.
pero me imagino los precios que le van a poner a determinados materiales críticos si quiere recobrar las importaciones de esos materiales para que algunas de sus empresas se muevan. Es que a lo mejor resulta que también hay otras leyes sociales y otras leyes económicas que son tan irreversibles y tan duras de sortear como son las leyes de la naturaleza o las leyes de las caídas de manzanas del árbol para descubrir que existe una ley de la gravedad. Así que confiemos en que ese conjunto de condicionantes que todos tenemos, incluido el señor Trump, nos devuelvan a una senda de reflexión sobre hacia dónde queremos ir y hacia dónde quieren ir los países punteros que puedan arrastrar a los países que no tienen esos horizontes de grandeza que pueden tener algunos. Así que nada más, nos vemos el día 8, tenemos una sesión para hablar justamente dentro del ciclo este que estamos haciendo de hacia dónde van las democracias modernas, pues vamos a hablar de una cosa que se llama el check and balance y cómo son los estados de derecho, porque resulta que, claro, estamos viendo cosas en Estados Unidos que si hace unos años nos las cuentan, nos parecerían imposibles. O sea, esto de que se pueda intentar torear al Tribunal Supremo o a los jueces y decir, bueno, yo mando esto y no hago caso, vamos a ver a dónde llegamos con este sainete. Así que nada más, el día 8 algunos de nosotros nos volveremos a ver y mientras tanto muchísimas gracias porque hemos aprendido muchísimo y vamos a volver a releer el informe con algunas de las anotaciones que habéis hecho y que nos van a dar pie para otros debates que tendremos que seguir haciendo. Así que muchísimas gracias, descansar estos días, olvidaros un poco de esta sesión tan agria porque al final detrás de un informe que dice que puedes dar el gran salto, pues a lo mejor te tienes que quedar con esas otras frases del riesgo que corremos de quedarnos donde estamos, pero peor. Muchísimas gracias.